Por todas partes, la gente emocionada decía que Ayelet Rodelight era un genio. Y el hombre emocionado dijo que su hijo definitivamente debería ser un futuro alquimista, y que trabajaría diligentemente para entrenar al niño para que pudiera manejar tal papel. A este argumento se unió una mujer que miró resueltamente al joven y dijo que Ayelet Rodelight había nacido con el talento de un chef, por lo que estaba decidida a hacer a la niña realmente famosa. Pero la discusión no terminó sin que una anciana dijera que los dos jóvenes no sabían de lo que hablaban. De lo que hablaban y que tenían que acercar a Ayelet Rodelight a la aristocracia y encontrarle un buen partido para el matrimonio. Y ella estaba dispuesta a hacer precisamente eso. Y entonces los tres jóvenes estaban infelizmente uno frente al otro discutiendo sobre quién iba a cuidar de Ayelet Rodelight después de todo, y cada uno quería asumir este deber y sacar lo mejor de la chica. Ayelet Rodelight era la niña favorita de todos, y realmente se lo merecía ya que consiguió una resurrección de nivel S. La protagonista iba caminando por la calle y viendo las noticias, que le decían que esta es la era de los grandes resucitados, y que esta historia no debería haber ocurrido, pero hay una explosión de muertes y desapariciones misteriosas en todo el país, y no se puede establecer ninguna conexión entre estos casos. Y algunos de los sucesos son especialmente chocantes para el público. Entonces el protagonista vio cómo se detenía la ambulancia y pensó en el hecho de que el siglo de los grandes resucitados es un fenómeno místico que ha conmovido a toda la población del planeta. Y en Internet se debate mucho sobre la causa de tan extraño fenómeno. Y especuló sobre las posibles causas de la reencarnación. Porque en cierto modo suena a desvaríos de gente de la prensa amarilla. Pero todo esto tenía sus razones. Y la protagonista yacía cubierta de sangre después de que un camión chocara contra ella. Y lo último que tenía en la mano era su teléfono. Entonces dio su último suspiro y pensó en el hecho de que si se miran vídeos de muertes grabados al azar en teléfonos, se puede encontrar algo en común entre todos los muertos. Porque todas las personas habían recibido un mensaje de texto ofreciéndoles asegurar sus vidas. Igual que la protagonista. En ese momento un preocupado personal de la ambulancia corrió hacia ella, tratando de ayudarla. Le decían qué hacer y a quién dirigirse para salvarle la vida. Pero la protagonista dio su último suspiro y pensó en sus padres. Entonces, mientras sus ojos aún veían y la imagen seguía borrosa, leyó un mensaje en su teléfono. El mensaje decía que esta era la edad en la que uno debía prepararse para la muerte, no para la vejez. Y por eso le ofrecían un paquete completo que la ayudaría a sobrevivir. Y hoy era a un precio especial. El mensaje decía que con un depósito para un piso de un dormitorio, se podía vivir una ostentosa vida romántica, pero había esta oferta con un límite en el número de personas, y solo quedaban 3. Así que era cuestión de saber si quería reservar una plaza para ella. Y la chica eligió la respuesta sí y cerró los ojos para siempre y lo último que oyó fue un mensaje volando por su cabeza en la oscuridad total que había sido registrado. Después de eso su conciencia abandonó su cuerpo. Pero al cabo de un rato había un ruido extraño a su alrededor que la instó a abrir los ojos, y cuando lo hizo se dio cuenta de que estaba en medio de alguna ciudad, y a su alrededor había un gran número de personas haciendo sus necesidades. Y la chica no entendía de que se había olvidado aquí. Entonces la atención del protagonista se dirigió a la chica que ahora estaba de pie en la recepción. Y encima de ella ardía un pequeño televisor que informaba de que iba a entrar en la historia, el príncipe que debe proteger a los rebeldes. En el género de fantasía romántica y con un nivel de dificultad F. La chica que lo oyó estaba locamente feliz de haber conseguido una buena historia loca en esta vida. Sin mucha complejidad, pero la protagonista lo estaba viendo y no entendía de qué tipo de evaluación estamos hablando y qué estaba pasando, pero al momento siguiente, de forma absolutamente inesperada para ella, algo empezó a acercarse a ella, y se oyó una voz, que decía que era el turno de la protagonista. Era un simpático perro corgi con alas de ángel que sostenía un pequeño portapapeles y miraba atentamente a la chica que tenía delante. Le informó de que ahora era su asistente personal. La chica escuchó asombrada y se preguntó a qué se refería con la sede del Departamento de Evaluación de la Resurrección. Pero entonces Peach, haciendo caso omiso de su expresión de incomprensión, le informó de que había muerto y ahora estaba en el más allá, que tenía sus propias reglas y también dirigía la sede donde él era empleado. La protagonista parecía horrorizada al darse cuenta de que realmente había muerto en ese accidente y todavía parecía un poco incrédula de lo que estaba pasando, porque no había pensado en ello en absoluto hasta el último. Y creo que en ese momento todos estos pensamientos retrasados empezaron a colarse en su cabeza.
Pero el empleado no pareció darse cuenta de ello mientras miraba atentamente su pequeña tableta, e informó de que en su época los dioses encargados de las obras públicas mundiales estaban interesados en aportar nuevos contenidos, por lo que los betoons, los juegos, las películas y las series de televisión se estaban convirtiendo en su trabajo. Y luego explicó por qué hablaba de ello y dijo que si Dios se esfuerza puede encarnar el mundo, es decir, para decirlo con más precisión, recrearlo, y hay un proyecto en marcha para enviar almas muertas de la tierra al mundo creado. Y por supuesto, no todos los resucitados pueden entrar en él. Pero entonces el perro del personal, mirando dulcemente a la protagonista, dijo que estaba seguro de que la chica es realmente adecuado para la resurrección. Dado que llegó a la otra vida antes de lo esperado, y le preguntó si desea obtener una aplicación para ciertos géneros. En ese momento, la todavía triste protagonista se puso literalmente radiante y dijo que quería irse a una romántica fantasía de crianza y que era su momento de divertirse si su vida se había acabado. Ya que no tenía sentido estar triste. Ya que los vivos deben seguir viviendo. Y los muertos pueden permitirse descansar un poco. Y después explicó su elección diciendo que podía estar segura, como lectora que domina todos los géneros del romance, así como la fantasía romántica, la fantasía y las artes marciales, de que Crianza Fantástica no requeriría mucho esfuerzo para superarlo. Así que tendrá una dificultad mínima, y era el mejor género para asegurarse la salida de flores y dinero. Después de lo cual le dijo al perro con loco fanatismo que nunca había sido amada por su familia adoptiva. Y antes había vivido en una casa grande. Pero luego perdió a sus padres y a su hermano. Y esa casa. Y luego perdió el dinero del seguro de esa casa. Y también cuando se independizó después de su trabajo en el gobierno. Pronto murió. Y le quitaron la hipoteca del estudio, así que sintió que se lo merecía todo. Por eso con pleno entusiasmo anunció que quería olvidarse de su vida pasada y disfrutar del amor de una familia convirtiéndose en la protagonista de una novela infantil. Al ver tanto entusiasmo, el perro parecía estar locamente feliz, así que sonrió contento, le pidió que esperara un poco para poder encontrar algo adecuado, y le prometió que sin duda tendría en cuenta su deseo. Finalmente apareció una pantalla de datos generales sobre ella y el funcionario le dijo que ahora también aparecerían en ella los resultados de la evaluación, y le pidió que lo comprobara. Pero entonces descubrió horrorizada que su nivel de dificultad era C. El miembro del personal no hizo más que exclamar de alegría, diciéndole a la protagonista que semejante rango era insanamente raro para cualquiera. Y que solo era uno entre 100.000. Así que se alegró locamente por la chica. Y las demás personas que estaban cerca y vieron su pantalla se maravillaron de que hubiera conseguido semejante nivel. Y que fuera la historia original de Segue. Así que la chica se suponía que era en una historia sobre la resurrección. En nombre de salvar el mundo. Y la protagonista ya sabía que esta historia trata de un mundo destruido por la irrupción del inframundo. Y la protagonista de vez en cuando tiene que morir constantemente y reencarnarse de nuevo cada vez. Y así la chica sabía exactamente lo que le esperaba. Así que un poco disgustada se dirigió al empleado y le preguntó en quién se iba a convertir exactamente. Que seguía sin entender su tristeza, le informó de que poseía con nivel. Y le gusta el género educativo. Así que la convertirá en una chica mona y por supuesto tendrá el pelo rosa. Luego dijo que tenía la opción de convertirla en la hija de un criado a las órdenes de la protagonista, pero cuando ésta se enteró, admitió que no era lo que quería. La chica intentó decir algo, pero el miembro del personal volvió a recordarle que no debía preocuparse por nada, ya que el sistema de control de la resurrección se encargaría de mover su cuerpo. Pero entonces miró estupefacto a la chica que tenía delante y le dijo que ella era la primera compradora de un seguro de vida completo sobre la vida del resucitado, así que no debía preocuparse por nada, pero ella no sabía de qué estaba hablando. Así que le preguntó a qué se refería, y el empleado le explicó que ella era la única tan afortunada de ser resucitada. Todas las demás personas que observaban desde la barrera parecían estar locamente admiradas y envidiosas de ella. Literalmente incapaces de creer que fuera la única clienta en todo el mundo. Pero entonces, ante el susto y el hecho de que la protagonista no se mueve de ninguna manera, el empleado no pudo soportarlo y la empujó al portal, informándole de que realmente no había más tiempo que perder y le comunicó al final que la chica tendría el patrocinio del mismísimo Dios. Entonces cayó en este portal que empezó a arremolinarse y a succionarla más y más profundamente hasta que la envió a su mundo. Y al entrar en el mundo había un cartel que alertaba de que los beneficios de un paquete completo de seguro de vida es necesariamente un periodo de estudio, apoyo al crecimiento ultrarrápido y un pago único en efectivo.
Así que la protagonista, que ahora estaba tumbada en su cama durmiendo, recibió un cartel diciendo que podía posponer el comienzo de la historia original y empezar el periodo de entrenamiento obligatorio, y durante el entrenamiento, la dificultad de supervivencia se ajusta a la clase F, y el alcance es limitado, y como el género del original es reencarnación infinita, se programa una ronda del original para empezar después del entrenamiento. Finalmente la chica abrió los ojos. Cuando su entrenamiento comenzó a cargar. Y excitadamente comenzó a mirar a su alrededor. Todavía no creyendo que esto era realidad. Y mirando alrededor de la habitación no podía entender dónde estaba. Pero entonces consiguió levantarse de su asiento e inmediatamente corrió emocionada hacia el espejo, mirándose en él, y por fin se dio cuenta de que, después de todo, se había reencarnado. Y en ese momento apareció un cartel que decía que Ayelet Rodelight estaba siendo sincronizada con el sistema. Y al cabo de un rato, la señal decía que la sincronización se había completado. Durante todo este tiempo la protagonista se limitó a admirar su nuevo aspecto frente al espejo, sin poder creer que pudiera convertirse en una niña tan adorable. Pero después pensó en que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, porque la habían metido en ese cuerpo y además la habían obligado a jugar en él, y además había un par de maltratadores en la historia. Así que debería averiguar cuál de los aristócratas era así. Pero al momento siguiente, todo a su alrededor brilló y vio un diagrama detallado de su hogar. Era el castillo del conde en el extremo oriental del reino de Winchester, y había una advertencia de que la protagonista debía tener cuidado porque el hijo del conde y la condesa Quillet era un canalla. La protagonista solo miró todo sorprendida y pensó que el servicio en este mundo es realmente bueno, porque todo parecía como en el juego, pero después de leer sobre el hijo del conde y la condesa se dio cuenta inmediatamente de quién se trata. Y la descripción era literalmente exactamente como era en realidad. Al fin y al cabo su hijo era efectivamente un canalla, y originalmente era hijo de un maestro espadachín, pero no tenía talento y compró el título de caballero con dinero. Y en el original casi muere al intentar bajar a explorar la mazmorra, pero fue salvado por el amable protagonista, y este no quería una recompensa por ello. Pero el canalla decidió reparar el daño de todos modos, y escoltó al conde hasta su mansión. Tras lo cual miró de mala gana por la ventana y pensó que era bastante obvio lo que le ocurre a la gente que se encuentra con semejantes canallas. Este hijo de conde demostró sin duda ser un buen mercenario. Y cuando llegó a la finca afirmó tener problemas y culpó y echó al protagonista. Pero cuando el protagonista de la historia abandona este castillo, se produce una explosión del inframundo en las cercanías, y el castillo se llena de maldad, llevándose consigo las vidas de todos los que están dentro. Entonces la chica, mirando atentamente alrededor de la aún elegante finca, pensó en el desastre que se desarrollaría en esta finca, y se dio cuenta de que sería una buena razón para escapar de aquí. Pero la chica no tenía la menor idea de cuándo, dónde o cuándo ocurriría, porque el inframundo ya se está extendiendo por todo el mundo. Así que su erupción y explosión podría ocurrir en cualquier lugar y acabar con su vida. Entonces la chica se desplomó literalmente en el suelo sin saber qué hacer. Después de todo, ella sabía que ahora solo estaba en entrenamiento. Cuando la verdadera historia comenzara, ella definitivamente solo esperaría la muerte. Y después pensó con lágrimas en los ojos que si hubiera conocido el original en detalle, podría haber evitado este final, pero había leído Resurrección para salvar el mundo cuando estaba en el instituto. Y entonces ella, levantándose de su asiento, se dirigió al operador del sistema, esta historia, y literalmente con lágrimas en los ojos informó que no todos los lectores recordaban bien las historias, y que si ella lo hubiera leído una vez y memorizado todo, ya habría entrado en la mejor universidad con tal talento para la memorización. Pero de repente, para su inmensa sorpresa, todo a su alrededor empezó a brillar y el mapa de la mansión comenzó a disolverse lentamente en el aire hasta que la ventana del menú de aprendizaje combinado apareció frente a ella. Ayelet Rodelight solo miraba con admiración las estanterías de libros que tenía delante, literalmente incapaz de creer que lo que había pedido estuviera ahora delante de ella, pero luego estaba la inscripción de que los libros eran alimento para la mente. Así que los resucitados podían quedarse con todos los libros comprados o leídos durante su vida, pero había una aclaración, y es que esta estantería se limitaba a los libros que estaban a la venta. En ese momento, al acercarse a las estanterías, la protagonista comenzó a buscar frenéticamente los libros que había estado leyendo. Y entre ellos intentaba encontrar Resurrección para salvar el mundo. Pero hasta el momento todos los libros de las estanterías estaban completamente equivocados. Tras un rato de búsqueda, por fin llegó al libro que tanto necesitaba e inmediatamente abrió la página del contenido.
Y se alegró al ver que tenía incluso el último capítulo. Y eso significaba que sus posibilidades de sobrevivir habían mejorado drásticamente. Pero en este momento la protagonista, después de leer un poco, pensó que podría llamar al sistema de alguna manera inusual, y así alegrar el ambiente triste, pero después de dirigirse al sistema le preguntó si tenía alguna otra bonificación para ella. Pero de repente llegó bruscamente una notificación de que el jugador podía recibir un pago único en metálico, y la chica se quedó locamente sorprendida por tal cosa. Pero unos segundos después, a su alrededor había monedas de oro que brillaban intensamente y ella, literalmente, no podía creer que hubiera mucho dinero. Pero en ese momento, como explicación a su sorpresa, le llegó la notificación de que se trataba del pago de un seguro, que se basaba en las condiciones de vida hasta la muerte del portador, y la protagonista tenía 120 millones en efectivo. Ella se quedó literalmente de piedra al oírlo, porque era el importe de su seguro de vida y eran 120 millones y todo en efectivo, pero luego se preguntó por el dinero en efectivo que le habían enviado y se preguntó dónde podría gastarlo. Y entonces, como respuesta a su pregunta, apareció ante ella toda una tienda con objetos que se podían comprar con cache, y era la tienda exclusiva de cache del resucitado, donde se podía encontrar un objeto exclusivo que aumentaba la probabilidad de supervivencia, y si la jugadora tenía dinero, podría vivir lujosamente en una novela de alta gama. La chica miraba entusiasmada la tienda y pensó que probablemente viviría con ese dinero, aunque le parecía un poco extraño gastar su indemnización póstuma. Pero luego pensó que en cualquier caso, ese dinero no le serviría para nada más. Aún así, tenía dudas en su mente que terminaron con la chica decidiendo que con esos beneficios de la reencarnación, al menos podría vivir una buena vida. Y después estaba mirando su tienda y pensando que sería genial ir de compras con esa cantidad de dinero, ya que tenía 120 millones, pero entonces vio una notificación de que podía recargar su cartera al ritmo del mundo de los vivos. Así que se alegró de ello y pensó que no podía negarse nada y pensó que debía tomar una decisión informada. Pero de repente una habilidad de batalla apareció en sus ojos, y era un paquete imprescindible para los fans de la fantasía y las artes marciales, ya que podría elegir un tipo de habilidad de batalla cada día que se ajustara a su mundo. Por ejemplo, podría tener superfuerza, magia, habilidades sobrenaturales y artes marciales. Después de ver esto, los ojos de la chica se iluminaron y se dio cuenta de que necesitaba urgentemente hacer esta compra, ya que definitivamente no sería inútil. Porque en un mundo de tal complejidad, era simplemente necesario, y también en el mundo de esta historia, había magia y superpoderes y habilidades sobrenaturales. Por lo que era muy útil tener tal talento. El siguiente objeto era un soporte de crecimiento rápido que otorgaba el patrocinio de los dioses del más allá, y la velocidad de obtención de todas las habilidades aumentaba. Al ver esto, los ojos de la protagonista volvieron a iluminarse con fuerza, y quiso comprar para acelerar su progreso, pero no pudo hacerlo porque la compra no estaba disponible. Después de lo cual se alertó de que ya tenía una versión superior del producto en uso, porque contaba con un apoyo para el crecimiento ultra rápido que era exclusivo y no estaba a la venta, lo que también daba protección a Dios. Y multiplicó por 5 todas las puntuaciones de competencia. Y esto se evalúa como un exceso de equilibrio, pero se incluye en los privilegios limitados del paquete de seguro de vida entera. Al leer esto, la protagonista se quedó asombrada. Después de todo, tenía algo que ni siquiera el dinero podía comprar, y poseía un privilegio limitado que le parecía increíblemente genial, y entonces recordó que su paquete incluía un cambio de habilidades, un crecimiento súper rápido, un periodo de entrenamiento obligatorio y un entrenamiento combinado, todo por este nivel de dificultad. Pero de repente, distrayéndola de sus pensamientos, recibió una alerta del sistema de que la configuración de fondo para el nivel de la historia estaba completa. Y en ese momento la protagonista recordó por fin que estaba en una historia con reencarnación infinita. Y ahora es importante para ella averiguar por cuántos niveles de reencarnación ha pasado ya el protagonista. Porque en la novela Resurrección, para salvar el mundo, el protagonista vuelve al punto de partida de la inactividad. Y la relación de la gente con todas estas reencarnaciones incluía traiciones. Y el protagonista son buenos y fieles, un hombre santo sirviendo a Dios es solo una gran presa para ellos, y en cada reencarnación el buen protagonista se vuelve gradualmente rancio a causa de pérdidas, traiciones y todo tipo de situaciones crueles. Entonces Ayelet Rodelight se dio cuenta de que las cosas iban de mal en peor con cada nivel. Así que rogó tener ya un nivel alto porque quería escapar del peso de la historia. Porque cuanto más lejos llegue el héroe, más posibilidades tiene el mundo de salvarse. Y eso significa ella.
Pero entonces recibí una alerta del sistema de que el 17º nivel de la historia estaba a punto de empezar después del entrenamiento y entonces la protagonista se dio cuenta con horror de que sí. Y es que en cuanto el protagonista regresa a su tierra natal, es asesinado por el jefe final. Al enterarse de esto, la protagonista acaba de caer de rodillas y de inmediato comenzó a llorar, sin entender por qué le pasó algo así. Inmediatamente comenzó a pensar en el hecho de que si el protagonista muere cuando todo acaba de empezar, todo va a salir literalmente terrible, y ella no entendía lo que pasaría con el villano final, porque es una figura clave en la visión del mundo del héroe. E incluso si ella pudiera salvar a los personajes principales, solo sería capaz de luchar contra el villano después de 70 rondas de reencarnación, pero no después de la 17ª. Pero después sus ojos se iluminaron con determinación y se dio cuenta de que simplemente no tenía otra opción. Y entonces se levantó y se secó las lágrimas de desesperación y se dio cuenta de que debía asumir que no había ningún protagonista en la historia, y entonces tendría que hacerse fuerte por sí misma. Y creer solo en sí misma, porque un paquete de superpoderes y crecimiento superrápido y entrenamiento combinado le daría todas las oportunidades para sobrevivir. Pues bien, distrayéndola de sus pensamientos llegó una notificación del sistema que decía que la revisión del sistema había terminado y que su entrenamiento ya había comenzado, y que lo primero que le esperaba era una búsqueda de entrenamiento, con la que comenzaría el entrenamiento obligatorio para la sabia vida de los resucitados. Entonces la señal decía que cuando comenzara la historia original, la única respuesta correcta sería actualizarse. Así que se le pidió que mejorara y perfeccionara su destreza moral y física para estar entre los 100 mejores jugadores del mundo. Y luego se le dijo que su clasificación actual empezaba en el nivel 1000. Y el tiempo hasta el final del entrenamiento era de 3.392 días 2 horas y 15 minutos. La recompensa era desconocida. Y la pena por el fracaso era la muerte. Después de leer esto, Ayelet Rodelight solo se preguntó torpemente si esto era una pena demasiado dura para el fracaso. Pero al momento siguiente una chica que la llamaba por su nombre se abalanzó con decisión. La protagonista solo se emocionó mirándola, absolutamente no entendía quién aparecía ahora delante de ella. Pero al momento siguiente esta chica que entró puso el grito en el cielo porque el protagonista estaba en esta habitación. Y entonces una criada enfadada irrumpió tras ella, llamando glotona y vaga a Ayelet Rodelight y preguntándose qué hacía en esta habitación en vez de ayudar en la cocina. Se sorprendió pero no tuvo tiempo de objetar, cuando la cogieron de la mano y la criada le informó de que no había tiempo para holgazanerías y juegos, y le ordenó que la siguiera. Pero al momento siguiente irrumpió en la habitación un joven excitado con un chico de pelo rosa del mismo color que el de la protagonista, y el hombre informó de que Ayelet Rodelight era aún demasiado joven. Por lo que era demasiado cruel enviarla a la cocina. Y el niño, que se había puesto de acuerdo con su padre, anunció que estaba dispuesto a trabajar en el lugar de la niña. Y ella solo escrutó al niño que tenía delante y se dio cuenta de que tenía exactamente el mismo color de pelo que ella. Aunque sus ojos eran diferentes. Y entonces miré al hombre de pelo oscuro que le rogaba a la criada que recapacitara. No sabría qué hacer si su hija resultaba herida en un lugar tan peligroso como la cocina. Y el hombre tenía un color de pelo diferente, pero sus ojos eran exactamente iguales a los del chico. Y entonces la protagonista se dio cuenta de que probablemente se trataba de su familia, su padre y su hermano, pero la criada se limitó a gritar y a decir que tenían que volver a su asiento porque el príncipe tenía una lección. Preguntó al señor alquimista cuánto tiempo iba a cubrir a su hija, pues ya tenía 10 años y estaba locamente crecida, y se preguntó quién pagaría su comida. Pero en ese momento el niño de un solo pelo objetó que Nelly, su hija de 11 años, no había trabajado en absoluto. Y por ello pareció enloquecer de disgusto ante tal comentario. Pero en ese momento la criada enfadada gritó que es completamente diferente, porque su hija no necesita trabajar duro, porque no trabajará en el futuro y por lo tanto no puede hacerse daño en las manos. Luego dijo que no quiere escuchar nada más porque todas las criadas de esta casa están bajo su completa autoridad, y si siguen objetando constantemente, les dirá absolutamente todo. Pero en ese momento el protagonista, que había estado observando atentamente, fue abordado por Nelly, que miró enfadada al protagonista y le preguntó: ¿acaso no va a llorar hoy, que seguro que se le saltan las lágrimas al recordar la bofetada que le dio aquella vez? Ayelet Rodelight solo reflexionó a regañadientes sobre el hecho de que en esta vida parecía haber hasta manitas. Después de lo cual pensó que era la mezquina Nelly la que era insanamente mezquina y malvada, pero se alegró de que el antagonista de la historia fuera tan claramente visible. En ese momento, interrumpiendo sus cavilaciones, la criada les ordenó a todos que se marcharan y les amenazó con que si no le hacían caso,
los mandaría a todos a la lavandería. Al pensar en ello, el hombre se dio cuenta de que solo las criadas más fuertes solían ser enviadas a la lavandería. Pero incluso ellas salían de allí completamente agotadas por el calor y el duro trabajo. Pero en ese momento todos fueron abordados por la protagonista, que sonrió feliz y dijo que estaba dispuesta a ayudarles en la cocina. Y entonces pensó que ahora que tenía una idea aproximada de las relaciones en la casa, sería el momento de limpiar el desorden, porque no quería ver a su familia compadeciéndose de ella. Al ver sus caras de preocupación, la chica sonrió alegremente y les dijo que todo iba bien. Al fin y al cabo, ella sí que sabía hacer el trabajo. Pensó en el hecho de que su tienda caché no solo vendía superpoderes, sino que también tenía un paquete de habilidades domésticas, lo que significaba que cualquiera que lo comprara podía estimular las habilidades eligiendo un tipo de habilidad no marcial que coincidiera con el tipo de trabajo. En otras palabras, significaba que uno podía elegir una de las habilidades al adquirirlo, como cocina, jardinería, carpintería o alquimia. Y ya había adquirido el pack de habilidades domésticas y activado el don del chef, pero ahora estaba en el nivel 1 y eso significaba que conocía todos los ingredientes, también tenía la habilidad de cortar la comida fantásticamente, la capacidad de elegir sabores dignos de un sumiller y la habilidad de limpiar la cocina sin una sola mota de suciedad. Y entonces Ayelet Rodelight empezó a sentir que ese poder impregnaba todo su cuerpo. Entonces miró con decisión hacia adelante y se dio cuenta de que ahora por fin podía intentar ponerlo en práctica. Así que la protagonista se dirigió inmediatamente a la cocina y picó con maestría todas las verduras necesarias para el plato, e informó a las encantadas chicas que trabajaban en la cocina, que la estuvieron observando todo ese tiempo, de que ya se las había apañado cortando mini zanahorias y coles de Bruselas. Y después cogió la sartén y anunció que también había conseguido picar los ajos y las cebollas, y que le había dado tiempo a picar las setas. Y luego me informó literalmente con ojos brillantes que había dejado fuera ingredientes rancios. Y también se puso en la carne en trozos y le preguntó si este tamaño era adecuado. En ese momento sintió el cuerpo un poco entumecido y preguntó a las cocineras si podía descansar un rato. Ellas solo respondieron entusiasmadas que la chica podía sentarse. Pero después de solo 2 segundos se levantó inmediatamente de su asiento y anunció que ahora iba a volver a trabajar. Los cocineros emocionados que estaban viendo esto absolutamente no podía entender cómo este niño se las arregla para hacer literalmente todo lo que no le dan a hacer. Y sin embargo parecía que estaba disfrutando del duro trabajo. Pero, de hecho, la protagonista podía sentir cómo su experiencia crecía y se acumulaba, y estaba locamente inspirada por ello. Pero las chicas que lo estaban viendo todo ni siquiera se dieron cuenta, así que pensaron que Ayelet Rodelight era una niña increíblemente dulce y muy adaptada a su trabajo, así que la rodearon y le ofrecían constantemente algo rico de comer, y admiraban lo lista y dulce que era la hija del alquimista, y elogiaban constantemente lo bien que lo estaba haciendo la niña. Pero la criada principal observaba todo esto con desdicha, y pensó en el hecho de que no había enviado a Ayelet Rodelight aquí para que la elogiaran en absoluto, y al contrario, solo quería regodearse en Ayelet Rodelight para su propio placer. Pero de repente fue llamada por el chef que le preguntó a Ayelet Rodelight si podía venir a probar el cremoso guiso. Todos se quedaron locamente sorprendidos ya que literalmente no podía ocurrir. Porque el chef no deja que nadie se acerque a la comida porque probar el plato es el orgullo y privilegio de su profesión. Y la criada nerviosa solo bombeaba acerca de cómo el chef no podía hacer eso, y ella había dejado a un niño cerca de la comida que solo arruinaría toda su comida. Pero ella solo la miró con gesto contrariado y se preguntó por qué alguien como ella perdía el tiempo aquí en lugar de hacer su trabajo, y luego exigió que la criada abandonara su área de responsabilidad, lo que la enfureció sobremanera. En ese momento Ayelet Rodelight degustó la comida aplicando su habilidad para identificar un sabor digno de un sumiller. Y entonces ella, después de probarlo detenidamente y mirar al chef, dijo que estaba increíblemente delicioso, pero que le faltaba algo y sugirió añadir pimienta seca en la punta de un cuchillo. El chef observaba todo esto con gran atención y finalmente sonrió y miró a la chica con seriedad, y le preguntó si quería aprender a cocinar. Todos en el vecindario estaban sorprendidos. Nadie había esperado semejante giro, pues la cocinera nunca había tomado a nadie como aprendiz, y la propia mujer estaba pensando que Ayelet Rodelight tenía un talento inigualable que no podía desperdiciar cortando verduras. En ese momento, pensando en esta propuesta, la protagonista se dio cuenta de que si aceptaba su oferta, sería una gran oportunidad para ganar experiencia aún más rápido. Así que, avergonzada, aceptó. Cuando la doncella se enteró de esto, se puso literalmente furiosa de ira, y parecía un jabalí salvaje. Con lo cual se alejó rápidamente, locamente enfadada por lo que estaba ocurriendo.
Pero al no darse cuenta de su disgusto, el chef se acercó a ella y le dijo a Ayelet Rodelight que podía ir a la cocina a las 6 de la mañana, pero luego cambió de opinión y le dijo que podía ir a las 7 porque todavía era una niña. Y los emocionados otros cocineros que lo veían aún no podían creerse que el chef fuera a enseñarle personalmente a cocinar. Al oír esto, la protagonista se puso como loca de contenta y con una sonrisa en la cara aceptó tal propuesta. Después de lo cual la muchacha continuó diligentemente haciendo su trabajo. Las otras cocineras, que estaban observando, le informaron de que Ayelet Rodelight podía descansar un poco, pues de lo contrario pronto tendría callos en las manos. Pero ella solo dijo con una sonrisa en su cara que le gustaría terminar su trabajo. Después de eso pensó que pronto podría subir su nivel al segundo. Y entonces tendría nuevas habilidades. Así que literalmente no podía perderse una experiencia tan valiosa. Las otras chicas la elogiaron sonrientes por su resistencia y luego le pidieron que las llamara si tenía algún problema o si necesitaba su ayuda. Si tenía algún problema o si necesitaba su ayuda. Mientras terminaba su trabajo, la chica pensó en el hecho de que le recordaba a su trabajo a tiempo parcial durante su vida. Después de todo, estaba haciendo lo mismo antes y después de renacer, y si hubiera sabido que sería igual después de la muerte, no se habría esforzado tanto durante su vida. Después de lo cual pensó en el hecho de que debería haber estado en este mundo de fantasía romántica para empezar, pero después pensó tristemente en el hecho de que originalmente había querido una vida diferente. Quería ser la dulce hija de un rey poderoso o la descendiente secreta de un conde influyente. Después siguió haciendo su trabajo pensando que no podía creer que hubiera conseguido hacer tanto en tan poco tiempo. Pero en ese momento su hermano irrumpió en la cocina, sonriendo alegremente y llamándola por su nombre, preguntándole si estaba bien y si no le había pasado nada. La chica solo estaba excitada, mirándole y preguntándose cómo se llamaba, y él solo se disculpó torpemente, diciendo que llegaba tarde para ella aunque realmente quería ayudarla, y que era porque la clase de historia acababa de terminar. Así que en cuanto pudo fue directamente hacia ella. Entonces se acercó y arremangándose, informó a su hermana de que la ayudaría con su trabajo y le pidió que descansara. Diciendo que había hecho un trabajo realmente bueno, y parecía estar locamente orgulloso de la heroína. Pero ella intentó explicarle que todo iba realmente bien y que no estaba cansada en absoluto, pero él calmó a su hermana diciéndole que se moría por ayudarla y le pidió que le explicara cómo hacerlo. Ayelet Rodelight miró a su hermano un poco incómoda y dijo que cuando entraba en la cocina, lo primero que tenía que hacer era lavarse las manos. Se preguntó si podría dejar a su hermano solo un rato, pero para su inmenso shock se dio cuenta de que todos sus brazos estaban cubiertos de enormes cicatrices y no podía creer en absoluto si ahora estaba viendo las marcas de golpes en los brazos de su hermano. La protagonista, sin perder tiempo durante el descanso, releyó la historia y encontró información sobre su familia. Leonard, este es el padre de ella y del príncipe. Era un prometedor alquimista de la Torre de Marfil Dorada llamada Torre del Alquimista. Se convirtió en vagabundo porque odiaba a sus superiores. Y el conde de Quillet, es decir, el casero de esta casa, decidió no perder la oportunidad de interceptar y contratar a bajo precio a un papá soltero con 2 hombres. Y así el alquimista de clase mundial se dedicó al conde bajo un contrato de esclavo. Y sus hijos, el príncipe Rodelight y Ayelet Rodelight, también crecieron para ser sirvientes del conde. Por eso la niña era una sirvienta que se ocupaba de la casa. Y el príncipe Rodelight, en vez de pasearse, se convirtió en un sirviente al que golpean constantemente. Entonces Ayelet Rodelight miró emocionada a su hermano y le preguntó qué tenía en la mano. Él se cubrió la palma y le dijo que no había respondido correctamente a las preguntas del examen. Pero después sonrió torpemente y dijo que hoy no había hablado mucho con su hermana, y que quería alejarse de este desagradable tema de conversación. Pero la protagonista no podía apartar los ojos de sus manos, porque se daba cuenta de que solo era un niño de 12 años, así que le escrutó las manos y le preguntó al príncipe por qué no se trataba las manos con pomada, porque podía habérsela pedido a su padre. Pero el hombre solo se estremeció excitado e informó a la muchacha de que Leonardo no debía enterarse de nada, pues aunque quiera ir a clase, y aunque le den unos azotes. Pero Ayelet Rodelight solo la miraba con desdicha y se preguntaba qué significaría aquello, y si padre no sabía nada, pero él solo miraba a su hermana con torpeza y se preguntaba qué le habría pasado. Pues ella le había prometido antes que guardaría su secreto sobre él. La protagonista solo exhaló cansada y bajó la mirada, luego dijo que debían ir juntos al laboratorio más tarde y buscar su medicina. Y ella le ayudaría a ungir y vendar sus manos. Se sintió locamente conmovido de que la chica se dirigiera a él de esa manera. Era la primera vez que le llamaba hermano en 4 años.
Luego dijo que antes había sido un hermano rematadamente malo, porque sería estúpido y falto de tacto, y que por eso la chica había dicho antes que no quería ni conocerle. Entonces se dio cuenta de que aparentemente en el pasado el príncipe Rodelight no era particularmente bueno. Pero entonces el príncipe informó con calma que aparentemente las cosas en la cocina eran muy difíciles, si así era como ella se había acercado a él. Ayelet Rodelight aprovechó la situación, sonrió torpemente y dijo que había estado trabajando tanto que se había olvidado de todo aquello. Luego dijo que a partir de ahora se dirigiría a él de esa manera. Después de todo, debían olvidar el pasado. Entonces pensó que ahora era una persona diferente. Así que debería estar pendiente de su cariñoso hermano. Pero en ese momento el emocionado príncipe Rodelight se rió y dijo que por primera vez se sentía como si hubiera encontrado a su hermana pequeña de nuevo. Luego dijo torpemente que no quería decir que ella era una hermana falsa antes, pero él era simplemente increíblemente feliz. Pero el protagonista pensó torpemente que ahora era su hermana postiza. Pero se alegró de poder hacer feliz al chico. Y recordó que en su vida pasada su hermano también tenía unos 12 años. Así que se sintió lo suficientemente natural. En ese momento, interrumpiendo su conversación, otra cocinera entró en la sala y sonriendo alegremente llamó a los chicos y les dijo que podían terminar su trabajo e ir a tomar un tentempié. Cuando escuchó el poema de Ayelet Rodelight, les dijo que terminaran rápido y que fueran a lavarse las manos y volvieran. Pero en ese momento Nelly entró en la habitación y sonriendo socarronamente preguntó si Ayelet Rodelight era la responsable de lavar los platos, y luego dijo que probablemente sus manos estaban en problemas. Pues si Nelly hubiera estado lavando platos todo el tiempo, sus manos se habrían agrietado hace tiempo. Luego dijo que había estado ocupada preparando té y dulces para la condesa mientras la heroína sufría tanto. Pero de repente Ayelet recibió una alerta del sistema que le informaba de que había alcanzado el nivel 2 en habilidad culinaria, y había adquirido la habilidad de cocinar frutas dulces, preparar aperitivos básicos y preparar té de sabor noble. La chica estaba locamente feliz por esto porque se dio cuenta de que su subida de nivel no le llevó tanto tiempo, pero después pensó en el hecho de que había ganado su última habilidad que podría ayudarla. Pero en ese momento se acercó a ella Nelly, que le informó de que ese tipo de trabajo era realmente adecuado para hermanos y hermanas ignorantes, tras lo cual preguntó a regañadientes por qué la protagonista no respondía a sus palabras. Pero en ese momento Ayelet Rodelight se levantó de su asiento sin reparar en ella, golpeándola así fuertemente en la mandíbula. Tras lo cual Nelly gimió inmediatamente de dolor y comenzó a golpear con el brazo a la protagonista. Pero en ese momento fue observada por el ama, quien, volviéndose hacia la muchacha, le informó que no debía ser tan imprudente, pues la niña que iba a ser servida, la señora ni siquiera era capaz de domar su temperamento. Ella se limitó a apartar la mirada, excitada, sin saber cómo comportarse. Y en ese momento la señora Izella Poe preguntó si la muchacha había terminado su recado y hecho el pesaje de sus hojas de té. Pero en ese momento, cuando Ayelet Rodelight se enteró, se dio cuenta de que era una buena oportunidad para ella, ya que al parecer Nelly se encargaba ahora de preparar la merienda de la condesa y podía aprovecharla. Por lo que resueltamente mirando a la mujer le preguntó si podía hacer a la condesa un poco de té. La señora Izella solo se sorprendió. Realmente deseaba hacerlo. Pero Ayelet Rodelight le explicó con calma que quería hacer té para los que habían trabajado duro juntos. Una vez obtenido el permiso, la protagonista se dispuso diligentemente a preparar el té, que las demás criadas, junto con la señora Izella, observaban con gran atención. Y al cabo de un rato la muchacha sirvió alegremente una perfecta taza de té, junto con las golosinas, y anunció que por fin había terminado. Realmente parecía digno de la mismísima condesa de Quillet, y todos se maravillaron del trabajo que habían hecho. Luego su hermano y los demás cocineros se reunieron alrededor de la mesa. Y mirando a su alrededor todos querían probar el té preparado. Pero cuando lo probaron empezaron a alabar a la chica y a decir que había hecho un gran trabajo. Estaban locamente encantados y literalmente no podían creer que el té pudiera estar tan delicioso. Y una de las criadas ni siquiera podía creer que fuera realmente su té habitual. Pero de repente la señora Izella, que ahora era la profesora personal de Ayelet Rodelight, fue abordada por la cocinera y le preguntó si podía probar el té, pero la mujer se limitó a decirle con calma que si la señora Izella lo deseaba tanto, debía pedir permiso a la propia Ayelet Rodelight. En ese momento, sin esperar a que se lo pidiera, la propia muchacha le trajo una taza de té y se la ofreció, informándole de que debía gustarle mucho. Pero en este punto sabía literalmente como si estuviera fuera de la cadena, y dirigiéndose a Ayelet Rodelight dijo que era solo una estupidez absoluta. Al ver tan airada reacción,
La niña se quedó locamente sorprendida, y entonces fue defendida por el cocinero, quien, bloqueando a la niña, dijo que la señora Izella simplemente no se atrevía a decir tales cosas de la niña, porque le estaba lanzando acusaciones por un té tan delicioso. Pero en ese momento la señora Izella le miró literalmente con el ceño fruncido y le informó de que estaba perfectamente cuerda, y tuvo que admitir que era una estupidez, pues la habilidad en la cocina no tenía ni punto de comparación. Nelly observaba todo aquello atónita, sin poder creérselo y sin saber cómo entender lo que estaba ocurriendo, pues había querido disfrutar del fracaso de Ayelet Rodelight, y no entendía cómo una fulana como ella había conseguido ganarse los elogios de la señora Izell. La cocinera informó entonces de que la señorita no podía decir semejantes tonterías, pues ya tenía a otra aprendiz estudiando con ella. Pero la señora Izella informó tranquilamente de que Nelly no tenía absolutamente ningún talento en comparación con Ayelet Rodelight, y parece que esto le llegó a Nelly hondo en el corazón. Después de lo cual, la noble dama miró literalmente a Ayelet Rodelight con una mirada resplandeciente y le informó de que si este té había sido preparado realmente por Ayelet Rodelight, entonces deseaba continuar su entrenamiento a partir de mañana, y que debería acudir a ella alrededor de esa hora. En ese momento la voz de la cocinera llegó desde el otro lado y dijo que el ama no tendría ninguna posibilidad de ganarse a la niña para su lado, ya que sería entrenada en la cocina, ya que fue la primera en darse cuenta del talento de la niña. Luego dijo que Ayelet Rodelight había nacido literalmente para ello y por eso no podía dejar que su talento quedara tan sin pulir. Entonces ambos cogieron a la chica de ambas manos y le dijeron que podrían enseñar a Ayelet Rodelight los dos. La muchacha se quedó locamente sorprendida, pero después aceptó, y volviéndose con la sonrisa más malvada y despectiva hacia Nelly, con una mirada como si se burlara literalmente de ella, pidió a la señora Izella y al cocinero que se ocuparan de ella. Al cabo de un rato, la protagonista llegó a la habitación de su padre y llamó a su hermano, y Poe le preguntó si se había puesto pomada en las manos, pero él se disculpó con una especie de mirada triste y dijo que no había pomada en el bolso de su padre. La muchacha parecía locamente sorprendida por esto y se preguntaba. Pensó que cualquier alquimista conocido tendría todo tipo de ungüentos en su poder, pero luego dijo que las criadas solían robar esos ungüentos a su padre y los utilizaban para hidratar su piel. Esto la indignó sobremanera. Se preguntó. ¿No se lo había dicho su padre al mayordomo? Pero el muchacho solo le informó tristemente de que todas esas personas eran cómplices. Cada una de ellas. El mayordomo, las criadas e incluso el profesor de historia. Al contemplar el triste rostro de su hermano, el príncipe de Rodelight, Ayelet reflexionó que aquello era sencillamente una desfachatez impensable. Pues el trato de su familia realmente dejaba mucho que desear. Pero entonces pensó en el hecho de que los sanadores son increíblemente valiosos en este mundo. Porque el poder sobrenatural es difícil de despertar. Por eso, el número de personas capaces es pequeño. Y el gobierno monopoliza los recursos humanos, pero había algo que podía suplir la grave escasez de sanadores, la poción curativa de los alquimistas. Y su padre Leonardo era un alquimista de clase alta en la Torre de Marfil Dorada. Pero entonces su hermano, deprimido al máximo, trató de disimular su mal humor y le informó de que no era para tanto, y aseguró a Ayelet Rodelight que la próxima vez se lo untaría si quedaba algo. Y allí excitada mirándole le preguntó si le dolía mucho, pero él sonrió y dijo que no era para tanto, pero que estaba triste porque Ayelet Rodelight se había ofrecido primero a ayudarle a aplicarse la pomada. Así que lamentó con locura que ella no hubiera podido ayudarle. La protagonista, solo deslumbrada por semejante resplandor de su dulce hermano, se dio cuenta de que si él estaba tan triste por ello, ella no podía hacer nada, y parecía que tendría que ingeniárselas. Luego miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que quedaban algunos ingredientes y equipo en la habitación. Así que activó el cambio de ocupación a alquimia a través del menú del sistema, y seleccionó descendientes de los grandes alquimistas para activar esas habilidades. Tras lo cual miró atentamente a su hermano y le informó de que ya podían hacerle un ungüento curativo. La habilidad descendientes de grandes alquimistas que tenía estaba en el nivel 1. Significaba que podía reconocer los ingredientes químicos, hacer una crema suave para hidratar la piel, así como jabón de crema natural perfumado. Estaba locamente triste por no poder hacer una buena crema curativa, pero después se calmó al darse cuenta de que podía arreglárselas y hacer al menos una crema. Así que pidió ayuda a su hermano. Y ella le ayudaría. Finalmente llegó la noche y cuando Leonardo volvió a la habitación, vio que sus hijos yacían en medio de ingredientes y dispositivos alquímicos. Y cuando vio este cuadro se quedó un poco sorprendido al principio, sin saber lo que significaba.
Pero después de arropar a sus hijos, se dio cuenta de que parecía que solo estaban jugando con sus ingredientes. Luego se durmieron, pero de repente su atención se fijó en la mesa, sobre la que había un montón de frascos, y entonces él, sorprendido de ver todo aquello, se dio cuenta de que parecía que los niños habían decidido hacer un poco de alquimia. Pero entonces encontró una nota debajo de uno de los frascos, que decía que Ayelet Rodelight había decidido hacerlo a su gusto, y se disculpó por ello. Luego le dijo que podía darle la poción de belleza a la condesa Quillet y el jabón a quien quisiera, y le prometió que les gustaría. Leonardo pensó que había tenido la idea de regalar la poción de belleza. Pero luego pensó en el hecho de que su hija podría haberla hecho. Y cuando abrió uno de los frascos literalmente no podía creer que su hija fuera tan genio. Pero luego se dio cuenta de que no debía cometer los típicos errores de un padre. Así que debería haberse calmado porque era una gran idea. Y un intento digno por parte de Ayelet Rodelight. Pero la ejecución no fue tan buena. Porque seguía siendo el trabajo de una niña. Pero cuando se lo puso en el brazo para probarlo, se sintió increíble y su piel estaba increíblemente suave y sedosa y era increíblemente refrescante y no pegajoso. Así que pensó que aunque no tuviera ningún conocimiento de alquimia, se daría cuenta de que era un cosmético de nivel luxe. Y en ese momento se dio cuenta de que su hija era realmente un genio y literalmente resplandeció mientras miraba a la niña dormida y se daba cuenta de que a partir de mañana tendría que enseñarle definitivamente alquimia completa. Mientras la protagonista dormía tuvo un sueño sobre su vida pasada, cuando estaba sentada en un funeral y los familiares preocupados discutían sobre quién se haría responsable de la niña. Pero nadie quería hacerlo. Así que decidieron que podía ir a un orfanato o morir. Pero no les importaba en absoluto. Pero en ese momento se le acercaron una joven y un hombre, que se volvieron hacia ella y le ordenaron que se levantara, y le informaron de que ahora viviría con sus tíos. Al final la protagonista se fue a vivir con ellos y sufrió el acoso constante de la hija de sus tíos, que la acosaban constantemente, le gritaban y le tiraban cosas. La acusaban de vivir en casa ajena y por tanto de tener que acatar sus normas. Un día ella y su tía tuvieron una conversación y ella dijo que su familia estaba pasando por una situación difícil, por lo que dijo que no podría mantener económicamente a la niña. Reaccionó con bastante calma, ya que estaba agradecida incluso por dejarles vivir en su casa. Pero después se dio cuenta más de una vez de que sus tíos y su hija llegaban muy bien vestidos de diferentes tiendas y restaurantes, y cada vez que se acercaba a preguntar si podía comer le decían que ya habían comido. Y entonces las dudas empezaron a asentarse en la mente de la chica. Más de una vez se había preguntado por qué sus parientes siempre iban a restaurantes y su familia se encontraba en una situación difícil. Al cabo de un rato, la chica se acercó a ellos, tiró los documentos sobre la mesa y dijo que lo sabía absolutamente todo. Porque tenía el seguro de su padre. Y el seguro de accidentes de coche de su hermano. Y el dinero del acuerdo. E incluso el dinero de la venta de su casa. Luego les dijo que esa gente se lo había robado todo. Pero se limitaron a decir con desprecio y mirando a la niña que era una insensata maleducada y luego le preguntaron si sabía de dónde salía el dinero que habían estado gastando en ella. Y dijeron que la niña era una insensata desagradecida y que si se iba a comportar así debería irse de esta casa ahora mismo y no volver jamás. Luego salió de la casa y se quedó en el banco observando a las otras parejas que paseaban agradablemente por el parque. Y viendo todo esto, la niña literalmente lloró tanto como cuando se despedía de sus familiares. Y literalmente suplicó a su mamá, a su papá y a su hermano que no la dejaran sola. Y les pidió que no la abandonaran. En ese momento Ayelet Rodelight dormía mal y susurraba entre sueños, por lo que no pasó desapercibido para Leonardo, que se acercó a ella y empezó a acariciarle el pelo y a calmarla, diciéndole que su papá estaba cerca y le dijo que solo estaba teniendo una pesadilla. Así que ya todo está bien. Cuando abrió los ojos, vio a un padre cariñoso inclinado sobre ella y se preguntó si era realmente su padre. Le dijo que era su padre y que estaría allí hasta que la niña se durmiera. Y todavía con lágrimas cerrando sus ojos le pidió que le prometiera esto y solo después de que él le dio su promesa pudo finalmente dormirse y esta vez su sueño fue mucho mejor. Pero entonces se despertó en mitad de la noche y se encontró a su hermano y a su padre recién descubiertos cogiéndola de la mano. No entendía por qué había sucedido esto. Pero entonces se dio cuenta de que aparentemente cuando lloraba por la noche y les pedía que no la dejaran, no era en absoluto un sueño. Y se sintió locamente avergonzada de su comportamiento.
Pero después ella, habiendo cubierto cuidadosamente a los dos, los dejó dormir, y ella misma salió al pasillo y llamando un libro empezó a releer esta novela para enterarse de los siguientes acontecimientos, y afirmó que había un lugar en la novela donde se habla más de la familia de Ayelet Rodelight. Y entonces lo encontró y empezó a pasar las páginas del libro. Estaba escrito que cuando el malvado hijo del conde desapareció, un sirviente se acercó al protagonista y le saludó de forma avergonzada, y le informó de que era un sirviente de aquí, y que se llamaba Príncipe Rodelight. Luego se disculpó con el protagonista porque su conde Quillet había sido increíblemente grosero con él, y le llevó arriba para enseñarle su habitación y le dijo que era la mejor de todas. Pero cuando entró en ella, el hombre descubrió que la habitación estaba locamente llena de cosas de niñas, y preguntó si podía quedarse en la habitación de la dama. Pero el príncipe Rodelight se limitó a informarle tristemente de que el hombre no tenía por qué preocuparse por eso, ya que era la habitación de su difunta hermana. La protagonista al leerlo se quedó literalmente en shock. Inmediatamente se le cayó el libro de las manos y literalmente no entendía cómo podía ocurrir. Pero entonces volvió a coger el libro y empezó a releer esta línea pensando que tal vez solo se había equivocado, ya que no puede haber un giro argumental tan ridículo, pero al final cuando lo releyó de nuevo se dio cuenta de que tenía que morir después de todo. El príncipe Rodelight explicó al protagonista que hay una profunda mazmorra sellada en la fortaleza del conde de Quillet, y que un día su hermana fue allí. La siguiente línea decía que el príncipe Rodelight puso su mano sobre las cosas esparcidas y luego se cayó. Y después de leerlo, la chica se dio cuenta de que ese era el destino que le esperaba a ella y al futuro. Entonces empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que, fuera lo que fuera, quería saber qué le pasaba al hijo del conde. Después de todo, no bastaba con volar el castillo, porque tenían una mazmorra debajo de su finca a la que tenía que ir. Pero después Ayelet Rodelight tomó resueltamente el libro en sus manos y se dio cuenta de que sabía desde el principio que tendría obstáculos, pero no podía dejarse morir tranquilamente, y si recordaba el argumento exacto del libro, podría cambiarlo. Así que decidió que releería toda la novela y que algún día podría salvarse. Al final, cuando llegó la mañana, después de toda una noche en vela, terminó de leer la novela, y durante mucho tiempo estuvo resentida por lo insensatamente idiota que era el final del libro. Entonces gritó al vacío que su vida realmente no valía nada. Pero ella no entendía por qué el protagonista se comporta tan tontamente. Y cómo el señor escritor pudo escribir una vida tan desafortunada para el personaje. Pero después pensó que aunque lograra escapar de su muerte, no sería fácil sobrevivir en este mundo de locos. Después de eso, la pantalla de la tienda apareció frente a ella y se dio cuenta de que era hora de comprar un paquete de habilidades de batalla y ahora iba a elegir sus nuevas habilidades. Ya que había releído cuidadosamente el libro y ahora sabía con certeza que los curanderos eran valorados en este mundo. Y el protagonista solo sufría porque no tenía un curandero en la obra. Así que decidida mirando la pantalla que tenía delante decidió que elegiría un curandero y que tenía que volverse locamente útil. Finalmente recibió una notificación de que había activado habilidades adecuadas para la realidad que había elegido. Y todo a su alrededor brilló inmediatamente con una luz brillante elevando a la chica en el aire e incluso su pelo comenzó a girar como si estuviera en un viento fuerte loco. Pero de repente recibió un fallo que decía que las habilidades sobrenaturales no podían activarse debido a la falta de conformidad. Seguido de un cartel que decía que debía ir a una búsqueda de cualificación. Entonces entró en el templo y después de limpiar allí y toser polvo pensó que sería mucho mejor limpiar el lugar. Entonces empezó a leer el cartel de la búsqueda que decía que la protagonista tenía una oración matutina de 1000 días, y tenía que rezar a Dios todos los días de 5 a 7 de la mañana en lugares como iglesias, templos y capillas. Y además tenía un límite de una oración al día, y si faltaba 3 días seguidos, la cuenta empezaba de nuevo. Entonces después de haber leído esta dirección era realmente loco triste por el hecho de que la búsqueda de calificación es exactamente oración anterior. Después de todo, esta prueba es en la regularidad, y ella ni siquiera será capaz de tomar ventaja del privilegio de apoyar el crecimiento súper rápido. Por lo tanto, lo único que le quedaba era el trabajo honesto. Pero después de mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las habilidades no se daban tan fácilmente y era lógico, pero al menos se alegró de que hubiera una capilla abandonada en la propiedad del conde. Así que cruzó las manos con entusiasmo y empezó a rezar, pero después se dio cuenta a regañadientes de que no tenía ni idea de por qué rezar, pues no había creído en Dios en toda su vida. Y sin embargo necesitaba rezar a Dios sinceramente dentro del libro. Y entonces se dio cuenta de que para ser sincera tenía que empezar por la fe, pero después le vino a la cabeza el recuerdo de que también había dioses en la otra vida.
Así que empezó a rezar sinceramente a los dioses de la oficina de resurrección y les pidió que le concedieran un poder sobrenatural. Entonces, tras pasar un rato rezando, abrió los ojos y vio una notificación del sistema que le informaba de que el progreso de su búsqueda actual era del 5% y se alegró enormemente de que sus esfuerzos no hubieran sido en vano. Así que decidió que tenía que poner todo su empeño en ello. Así que con toda su determinación se dirigió a los queridos dioses de la oficina de resurrección y les dijo que estaba atrapada en un mundo ficticio y que ese no era su destino. Entonces se volvió hacia los dioses y les preguntó cómo era que la habían traído a este mundo. Al fin y al cabo, ella no era más que una simple chica que vivía una vida ordinaria día a día. Pero después se acordó de sus malvados tío y tía y confesó que su vida no era la más corriente después de todo, y se dirigió a los dioses y dijo que se enfadaba cuando pensaba en el dinero, que estaba perdida, y la casa y el dinero del seguro del accidente de coche de su padre. Pero no solo estaba enfadada por eso, porque aunque sobrevivió a duras penas, su familia de acogida la echó de casa. E incluso después de que se le acabara todo el dinero, le preguntaban cada semana si tenía más dinero. Y si no contestaba al teléfono, su tío venía al sótano donde vivía. Y su madre le decía que cocinara platos de carne todos los días. Porque estaba ocupada trasladando a su propia hija a un centro de enseñanza superior. Y luego decía con tristeza que podía admitir sinceramente que no tenía motivos para arrepentirse de la vida que había dejado atrás, y que si había algo de lo que arrepentirse, era solo de los cómics y las series de televisión que no tenía tiempo de ver, aunque se alegraba de tener un sistema de apoyo para los resucitados y un seguro de vida. Y lo que era más importante, por fin tenía la verdadera familia, con la que había soñado durante tanto tiempo. Y admitió que cuando miraba al príncipe Rodelight y a Leonardo, le recordaban a su propio padre y a su hermano. Y pensaba que se parecían increíblemente. Pero entonces se dio cuenta torpemente de que le daba una vergüenza tremenda hablar de ello, sobre todo cuando nadie la estaba escuchando. Después de lo cual dirigió su mirada a la barra de progreso y se dio cuenta de que ya estaba al 90%. Y tenía más que decir. Y luego se inclinó y dijo que estaba muy triste porque después de su muerte todo el anticipo del piso iría a parar a su tío, y que estaba muy enfadada porque volvería a perderlo todo. Y luego dijo que solo quería hacer cosas buenas por su nueva familia. Pero al momento siguiente llegó una alerta del sistema de que la búsqueda había terminado por completo y se estaba llevando a cabo una compensación especial, y la ventana del sistema indicaba que varios de sus dioses designados responderían en breve. Pero de repente algo brilló frente a ella y cuando abrió los ojos se encontró con una alerta del sistema. A saber, una respuesta de Dios que le decía a Ayelet Rodelight que mantuviera la calma. Pues el espíritu constructor de mundos le informó de que su depósito por la habitación de un dormitorio se estaba utilizando como fianza para asegurar su vida resucitada. Y lo siguiente que supo fue que estaba construyendo su propio mundo. Y el espíritu constructor de mundos se interesó por ella. Después de leerlo todo, la heroína se dio cuenta de que antes había una alerta del sistema de que alguno de los dioses le respondería, y entonces se dio cuenta de que debía de ser la respuesta de ese dios. Pero de repente hubo otro mensaje que decía que el espíritu constructor del mundo informa que su prima es una bebedora incorregible todos los días de su vida. Y no es capaz de ir a una institución de educación superior. La protagonista solo miró este mensaje en estado de shock, no podía creer que esto sea realmente cierto, ya que su prima ya ha metido la pata hasta 4 veces. Y al final fue increíblemente inesperado. Pero de repente recibió la siguiente alerta, en la que se le informaba de que su tío había invertido todos sus ahorros en una empresa dedicada a la caída del cabello, y había dilapidado todo su dinero en una empresa que nunca le reportó beneficios. Así que murió de una enfermedad psicosomática. Y su tía le recomendó otras acciones que eran inversiones favorables, pero fue acusada de fraude. Después de malversar una gran suma de dinero. Después de leer esto Ayelet Rodelight se sorprendió, pero se dio cuenta de que su tía literalmente no podía evitar malversar el dinero de otras personas. Así que ahora debía de estar metida en un buen lío. Luego miró el sistema con vergüenza y se dio las gracias por estar informada al respecto. Después pensó que se sentía realmente aliviada al darse cuenta de que sus parientes se habían llevado a sí mismos a la ruina y a la ruina, y parece que el Dios que se interesó por ella era realmente muy bondadoso. Después de lo cual hubo otra señal de que el espíritu constructor del mundo estaba cuidando de ella, por lo que sentía que era una responsabilidad, por venir a su mundo resucitado, que no tuvo tiempo de vivir bien en la tierra,
y debe confesar que debido a errores en el sistema de extracción del alma de una persona adecuada seleccionado no solo las almas muertas, sino también los vivos. Entonces la protagonista lo miró todo y se volvió a sentar en su asiento, indignada preguntándose si su muerte no sería más que un fallo del sistema. Luego llegaron unas cuantas alertas más como respuesta de que el dios la había descubierto a través del ojo del caos rastreando el caos del mundo que finalmente la había llevado hasta aquí. Y por supuesto el espíritu estaba intentando traerla de vuelta. Eso ya no era posible. Al oír esto, la protagonista se limitó a sentarse tranquilamente en su asiento y exhalando, dijo que de todos modos, ya estaba muerta. Así que no tenía sentido llorar por una vida no vivida. Ella, dirigiéndose a este espíritu, preguntó si podía saltarse la búsqueda de la oración de los 1000 días como compensación por este fallo, pero se le notificó que tal sistema aún no había sido aprobado. E incluso si se incluyera en el futuro, requeriría una enorme cantidad de dinero. Entonces la protagonista preguntó si este espíritu podría hacerla infinitamente fuerte para que pudiera aplastar al villano final hasta convertirlo en polvo, pero recibió silencio. Y entonces recibió un mensaje de que el espíritu tenía una mano sobre su cabeza y la miraba pacientemente. Entonces se le informó de que debía labrarse su propio destino y rezar con ahínco. Pero entonces le dijo que ese espíritu es el dueño del mundo donde la habían puesto. Ayelet Rodelight parecía muy contenta con eso, pero se sorprendió de lo extraño que el sistema empezaba a responderle. Pero al momento siguiente se vio iluminada por una brillante luz dorada, y recibió la notificación de que el espíritu constructor del mundo se alegraba de que Ayelet Rodelight hubiera sido su primera creyente, y que gracias a ella la fe en el espíritu había llegado al continente, y como se ha convertido en la primera creyente y también en su favorita, la ayudará en todo. Tras lo cual apareció otra placa, en la que se indicaba que Ayelet Rodelight había obtenido el poder de poder sobrenatural de nivel 10. El uso de poderes sobrenaturales superiores, y también podría elegir la prioridad del poder desde el momento de la activación. Al oír esto, la chica literalmente resplandeció de felicidad al darse cuenta de que era su mejor inversión en 1000 días, pero finalmente hubo más alertas del sistema que decían que los otros dioses estaban enfadados con el espíritu por su decisión. Pero la protagonista se limitó a reflejar que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba ocurriendo allí entre ellos, pero que al parecer era algo significativo. Tras lo cual ella literalmente resplandeció y anunció que a partir de ahora y para siempre creería en el espíritu, y que sería una creyente muy devota. En ese momento la condesa Quillet probó el nuevo remedio que le había dado el alquimista y notó que, efectivamente, su piel se había vuelto locamente radiante y se alegró de que la poción del alquimista mereciera la pena. Entonces recordó que antes había pensado que aunque alimentara a su hijo con 1 tonelada de poción de salud, del alquimista, seguiría sin obtener resultados en el manejo de la espada. Pero había probado pociones similares para la piel, se dio cuenta de que la gente no mentía en absoluto, que después de todo, era el químico de la Torre de Marfil, pero el mal no lo entendía. Porque el joven no le había dado esta poción antes. La sacó de sus cavilaciones una muchacha que le preguntó si debía comprarse un espejo, pues no la escuchaba y siempre estaba ocupada mirándose la cara. Era Bianca Quillet, la hija del conde. Al oír esto, la condesa se echó a reír y torpemente informó a su hija de que no era así, y le preguntó de qué estaba hablando, momento en el que Bianca Quillet volvió a repetir que ya habían hablado anteriormente de la conservación de su familia. La condesa se quedó locamente sorprendida. Y entonces Bianca Quillet explicó que creía que debía tenerse en cuenta que su abuelo había sido el último de su familia en perder el título de maestro espadachín. Y que por lo tanto dejar el puesto de dueño de la mansión a un hermano incompetente y tonto sería el camino más corto hacia la derrota. Y se preguntó si no sería mejor que ella misma se convirtiera en señora de la casa. Y que trajera a un novio competente e inteligente. La condesa Quillet solo se rió torpemente y miró insegura a su hija, lo que no pasó desapercibido para Bianca, que preguntó qué pensaba su madre al respecto. Y ella solo se preguntó torpemente qué pensaba su hija de 10 años al respecto. Y no entendía cómo su hija podía ser a veces tan aterradora en su forma de pensar. Luego dijo que su hermano solo tenía 12 años y sugirió que esperaran un poco más. En ese momento entró en la habitación la señora Icella, que se agachó para decirle a la señora que su té había llegado. Mientras las criadas tendían la vajilla, la condesa Quillet se dirigió a Bianca y le informó de que había oído antes que la niña había vuelto a echar a su compañera de juegos esta mañana, y se preguntó cuántas veces había sucedido antes, e informó a su hija de que si tenía algún problema con sus amigas se aseguraría de ayudarla.
Pero ella solo agachó la cabeza y dijo que era completamente diferente, y que el problema era que no tenía compañeros de su nivel de desarrollo. Pero entonces dirigió su atención a la porción que tenía ante sí en la mesa y se preguntó si sería alguna exquisitez única. Cuando la señora Icella vio su reacción, sonrió mucho y le dijo que era sopa de manzana que había hecho Ayelet Rodelight. Y dijo que la niña era muy hábil preparando té y dulces y que ahora le estaba enseñando. Bianca Quillet y la condesa Quillet lo probaron y notaron que el plato tenía un aroma increíblemente noble y un sabor delicioso. Luego, mirando atentamente a la señora Icella, la condesa Quillet preguntó si era la hija del alquimista y dijo que estaba encantada de que el alquimista le hubiera regalado la poción iluminadora e hidratante de la piel, y que incluso su hija había hecho un trabajo espléndido por lo que pidió que la niña recibiera un obsequio en agradecimiento. ¿Se enteró Bianca Quillet? Preguntó por la poción en cuestión. Y luego la condesa de Quillet, sonriendo, informó que hasta ahora había pensado que las pociones eran medicinas, pero que también podían ser lociones maravillosas. Al oír esto Bianca Quillet se quedó pensativa. Leonard antes era un alquimista conforme y siempre hacía pociones estándar. Así que no entendía cómo se le había ocurrido hacer una poción de belleza. Pero entonces la señora Icella, dirigiéndose a la condesa, dijo que Leonard también había regalado recientemente a los criados un jabón maravilloso, y se jactó de que lo había hecho su hija. En ese momento los ojos de la niña brillaron literalmente y miró a la señora Icella, y le preguntó dónde podía encontrar a la hija del alquimista. En aquel momento Ayelet Rodelight estaba haciendo sus tareas en el jardín y recogiendo tomates y pensando que tomates serían los mejores para el siguiente plato. Pero después empezó a pensar que era injusto que incluso después de su muerte tuviera que trabajar tan duro, pero después pensó que recoger tomates seguía siendo muy agradable para ella. Pero al momento siguiente un plato de tomates le fue arrebatado de las manos por el hijo del conde, que la miró con desdicha y se preguntó por qué lo miraba a él, y la llamó la niña del príncipe Rodelight. Ella solo miró al chico frente a ella con tristeza y no entendió quién era, pero después se dio cuenta que tenía el pelo negro, ropa elegante y una cara enojada. Así que definitivamente es el villano. Pero aún así, con la mayor delicadeza posible, le explicó al tipo que la cesta le pertenecía y que no podía tocarla tan a la ligera. Pero él solo afirmó que esos tomates eran redondos y firmes y literalmente perfectos. Y al momento siguiente empezó a acribillar a los criados con ella y a reírse alegremente de ello. Al ver semejante imagen, el protagonista se dio cuenta de lo vil que era. Pero de repente el hijo del conde encontró la cesta vacía, así que se la dio a la protagonista y le ordenó que trajera más tomates. Mirando a este chico, Ayelet Rodelight no entendía absolutamente nada. ¿Por qué tenía tantas ganas de tirarle unos tomates a la cara? Pero al momento siguiente ella, cumpliendo su encargo, le deslizó en la mano un tomate podrido, en el que se arrastraban gusanos, y al ver esto el hijo del conde ya no sintió tanta alegría. Así que se lo arrebató bruscamente de la mano. El protagonista puso una cara lo más inocente posible y dijo que había cometido accidentalmente el error de esconder los tomates. Y pensó en el hecho de que no debería haber jugado con la comida en primer lugar. Entonces ella se le acercó, le cogió la mano y le pidió que se quedara quieto mientras se la limpiaba. Y él hizo un gesto de disgusto, pero al momento siguiente la niña, sonriendo feliz, le dijo al niño que había terminado y le preguntó si quería jugar con los tomates. Pero él solo retiró su mano de la de ella a regañadientes y le informó de que definitivamente sería castigada por lo que había hecho hoy. Luego se alejó un poco triste, dándose cuenta de que ya no había trabajo para ella aquí, y se dirigió a la cocina y se dio cuenta de que allí podía hacer sus necesidades. Pero de pronto la llamaron bruscamente por su nombre, y resultó ser la enloquecidamente disgustada Nelly, que la miró preguntándose qué hacía con el hijo del conde, pues había visto a la muchacha limpiándole la mano. Pero Ayelet Rodelight se limitó a mirarla torpemente y se preguntó si había venido aquí solo para discutir. Y le ordenó que se callara. Y luego empezó a acercarse con cautela. Nelly miró despectivamente al protagonista y le preguntó qué le había dicho a Ayelet Rodelight, y por qué el hijo del conde había pasado corriendo junto a ella. Ayelet Rodelight solo pensó torpemente que tal vez le gustara aquel chico caprichoso. Por lo demás, no entendía la razón de preguntarle tal cosa, pero le contestó tranquilamente que no se lo diría. Al momento siguiente Nelly la cogió enfadada por la blusa y se la levantó a la cara, y con una mirada furiosa ordenó a Ayelet Rodelight que repitiera todo el asunto palabra por palabra. Tras lo cual ella dijo a regañadientes que desde el principio había sospechado que algo iba mal, incluso cuando le habían enseñado a hacer té. A lo que ella preguntó si planeaba acercarse al hijo del conde y le dijo que ni soñara con tal cosa, porque era realmente fea.
Pero en ese momento la protagonista notó que a sus espaldas en ese momento se acercaba la condesa Quillet, junto con su hija Bianca, y en su mente maduró un mal. Así que devolvió la mirada a Nelly y se preguntó. Realmente le aconsejaría que no soñara más, porque estaba interfiriendo en el objetivo de Nelly de desarrollar sus talentos. Esta se limitó a reírse malignamente e informó a la protagonista de que había acertado, pero en ese momento Ayelet Rodelight Podelight se preguntó si a Nelly le disgustaría el trabajo si se convirtiera en aristócrata. Pero ella se limitó a mirar enfadada a la muchacha y a decirle que no era en absoluto problema suyo, pues la condesa de Quillet también era de baja cuna, y sin duda sería la próxima señora de la casa, y podría pasar el tiempo ociosa como la condesa. Y entonces Ayelet Rodelight preguntó quién le había dicho algo así sobre su posibilidad de convertirse en condesa. Y ella respondió con cara de loca satisfacción, que así lo había decidido, y que también se lo había dicho su madre. Pero al momento siguiente la loca condesa Quillet, que había estado detrás de ella todo ese tiempo y lo había oído todo, preguntó. ¿Era realmente de esa opinión? Nelly soltó temerosa de inmediato a Ayelet Rodelight, y se preguntó cuánto tiempo llevaba la condesa aquí de pie. Pero la mujer se mantuvo inflexible y mirando enfadada a la niña le preguntó. Le preguntó si parecía una perezosa solo por ser plebeya. Luego le dijo que los niños de esa edad suelen decir tonterías. Pero ella se limitó a mirarla con desdicha y a preguntarle si su madre le había enseñado esas palabras. Tras lo cual, ordenó inmediatamente a los mayordomos que identificaran a esta chica junto con su madre desde detrás de su finca. La protagonista solo ocultó una sonrisa mientras veía cómo Nelly era conducida fuera de la finca del conde. Y en ese momento recibió una notificación del ojo rastreador del caos, que le daba las gracias por la elegante eliminación de la pequeña canalla.